a mano, con instrumentos, y lo entregan el sábado, y ese va a llevar nota. Como yo dije, ya no puedo hacer más trabajos y yo la idea es sumar notas, para que así, mientras más notas tengan, ustedes pueden ir nivelando. ¿Ya? ¿Algún problema con eso? Ya. Ojo, no se hagan lo que saben e intenten que un amigo u otro le haga el dibujo. Uno ya sabe cómo se dibuja. O sea, uno lleva años de experiencia mirando los dibujos, los tipos de línea. ¿Ya? Así que háganlo a conciencia. Lo mismo que pasó con la nota anterior. Van a tener la virtud ustedes, eso sí, o la suerte de que si no les quede bien, hacerlo de nuevo, hasta que quede bien. Porque muchos se equivocaban en la prueba, precisamente no porque no sabían, sino porque se ponían nerviosos, equivocaban, borraban, manchaban, inmediatamente al dibujar sobre la mancha se nota el tiro y se pierde la línea. Por el tiempo. En cambio en la casa es un poco más tranquilidad. Así que, pero ya uno va conociendo las manos. O sea, no me vengan con cosas de que no, es que le dice. Así que va a ser una prueba, le voy a pasar el tema, lo que se tiene que dibujar y al mismo tiempo la pauta de evaluación, igual como lo hice la otra vez. Para que ustedes con la pauta de evaluación vayan midiendo inmediatamente más o menos cuánto llevan. ¿Ya? Y como dije, y la idea del AutoCAD es precisamente intentar llegar a lo mismo. El AutoCAD es más fácil, porque en último caso me lo mandan al correo después de la hora o de cierta hora yo pongo un límite y me lo mandan al correo. El dibujo a mano es más difícil. Pero en AutoCAD yo voy a hacer 3 pruebas por lo mismo. Hasta ahora la idea de las 2 primeras etapas del módulo, que era dibujo a mano alzada y dibujo con instrumento, son 3 notas. Y la idea es que tengamos otras 3 más para poder completar las 6 total y así sea, como digo, mientras más notas más fácil. Al mismo tiempo se refuerza más la materia o el dibujo y por otra parte ustedes tienen la posibilidad de ir saltando y superando y al mismo tiempo si tienen alguna nota baja subirla rápidamente. ¿Listo? Yo recalco, ¿por qué? Porque al fin y al cabo el dibujo, sobre todo muchos detalles, el dibujo que se base con instrumentos, que al fin y al cabo es lo que más ustedes van a manejar, es el tema de las escalas. Ojo, el AutoCAD también se maneja a nivel de escalas. La forma que le voy a pasar el AutoCAD es como lo que se trabaja en especie en model que se llama en el AutoCAD antiguo. En otras palabras, ustedes van a dibujar con medidas y después lo van a traspasar a una lámina. O una lámina virtual para armarla, porque de esa manera ustedes van a empezar a trabajar en futuro, sea en AutoCAD, sea en BIM, no se va a trabajar solamente dibujando, sino armando láminas. Con lo cual, este tema tienen que manejarlo, no se lo van a sacar de encima por cambiar a AutoCAD. Por el contrario, se trabaja de otra manera, escalando, mucho más fácil, pero que se entienda. O sea, la escala va a depender de lo que nosotros queremos mostrar. ¿Ya? Si yo quiero mostrar más detalles, no tengo que dibujar más detalles en dibujo a mano. Si no, lo que tengo que hacer es sacar el detalle y mostrarlo. Porque si yo lleno una construcción de detalles, va a ser ilegible, ¿cierto? Es rayar sobre un rayado, sobre rayado, sobre rayado. Muchas líneas entorpecen la lectura. Ustedes ya comprendieron cuando es una lectura rápida de un plano y una lectura lenta. O cuando ustedes ya se fueron a terreno y vieron alguna cosa, saben cómo dibujarlo rápidamente. Uno cuando mira o cuando uno observa, filtra cosas. Es lo mismo acá, el trabajo de escala. Uno va filtrando qué es lo que quiere aparecer y no, de acuerdo a la distancia con que toma el dibujo. Quiero también reforzar este tema, el tema de las cotas. ¿Por qué? En AutoCAD es más fácil, porque uno pincha y sale la medida inmediata. No hay que buscarla, no hay que tomar escalímetro. Pero sí es el mismo orden y el mismo concepto. También uno puede elegir estos tipos inmediatamente, directamente, de uno de los programas para que aparezca la forma de acotar. Uno puede guardar diferentes tipos de cota en AutoCAD, igual que acá, uno puede acotar de diferentes maneras. Pero si estoy trabajando en un plano, en el mismo plano, diferencien, ustedes tienen que aprender a diferenciar entre el plano, una planta, un dibujo, de la lámina. En una lámina puede haber diferentes cotas, sí, pero con la misma medida. O sea, si estamos trabajando en metros, todo es metros. Si estamos trabajando en centímetros, todo es centímetros. O en milímetros. Tiene que ser siempre igual, tanto en esto como en AutoCAD. Lo mismo que las cotas, la idea es que sean todas parecidas.
porque si es una ensalada de cotas, también no se entiende. Entonces, al fin y al cabo, este tema tiene dos posibilidades. O se la dan previamente, como se estipula en ciertas oficinas que te establecen qué tipo de cota, o qué tipo de línea, o qué tipo de simbología tiene que tener, o simplemente ustedes se quedan con la que más les parece correcta. Legalmente, técnicamente da lo mismo. Simplemente hay estamentos como Codelco, como alguna empresa privada, como también incluso algunas empresas públicas que determinan qué forma se tiene que llevar la cota, qué dibujo tiene que tener, o una flecha, un círculo o una diagonal, qué altura tiene que tener, te las pueden dar, pero normalmente si no te las dan, no hay problema. Ahora bien, lo mismo, el tema de las cotas, el orden es importante. En la prueba casi todos estuvieron bien con respecto a cierto que era ordenada, no estaban en forma desordenada, pero sí se cometía el error de la forma y el orden de las cotas. Primera cota son los exteriores, ¿ya? Todo lo que se ve desde afuera, exteriores. Segunda cota, los interiores. Y tercera cota, el total. En todos lados va. No tan solo va, no es que yo pongo acá y me olvido del resto de las cotas. Van en todos los bordes, en todas las vistas y en todas las elevaciones tiene que ir cota. Yo no puedo atravesar esta cota, este exterior de acá, pasarlo para abajo, porque me entra en confusión. Va al frente precisamente para poder ser gráficamente claro. Está acá, inmediatamente lo vinculo con la cota que está frente. Lo mismo. Si yo lo cruzo, me cuesta seguir la continuidad, por lo cual está mal. Se tiene que leer. Como digo, el plano es la cota es para generar una lectura más rápida de las medidas y no estar con escalímetro. Más rápida y más exacta. Al mismo tiempo, cuando yo estoy acotando acá, como puedo decir las ventanas, todo eso, tiene que estar la continuidad de las cotas. No puedo dejar un espacio sin cotas. Tienen que ir todas. ¿Por qué? Porque cuando uno está en obra, tiene que saber medir. Inmediatamente sé dónde está la ventana y hasta dónde termina. O desde qué punto lo puedo tomar y hasta qué punto lo puedo dejar. ¿Ya? Y al mismo tiempo, en el dibujo papel es más complejo ese tema porque al fin y al cabo, si yo sumo, me tiene que dar la medida de arriba. Si no me da la medida de arriba, hay un error. En AutoCAD exactamente lo mismo. En AutoCAD ustedes van a pinchar que si a algún lado ustedes pincharon mal, se les va a descuadrar. Aunque ustedes vean en el monitor, dicen, no, pero si está en el mismo lado. Si está exactamente en la misma línea, si ustedes lo ven, pero ustedes hacen zoom, 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 se van a dar cuenta que no están pinchados en el mismo punto. Y no pinchar en el mismo punto significa que está mal. Aquí lo mismo, ustedes tienen que ir midiendo todas las cotas, todas las líneas sirven. Para los que trabajan en construcción lo entienden, porque si uno va a medir la ventana que está por acá al fondo, tiene que ir sumando las medidas hasta llegar a la ventana del fondo y la puede instalar. Si no está, si está solamente la medida de la ventana, ¿cómo saben ubicarla dentro del muro? El plano no es para ustedes, las cotas no son para ustedes, las cotas son para el que va a construir. Cuando ustedes están dibujando y cuando ustedes están construyendo, ustedes tienen que imaginarse precisamente ponerse al otro lado. Aquí faltan cotas, ustedes pueden criticarlo, porque yo no puedo construir. Si yo no puedo reflejar eso, está mal acotado. ¿Dudas, consultas? Insisto, si ustedes están dibujando, piensen en que ustedes están construyendo. El dibujo es una construcción virtual. Están permanentemente pensando cómo se va a dibujar. ¿Qué es lo que es los procesos constructivos que implican que está detrás de esto? ¿Cómo se construye un muro? ¿Cómo puedo llegar a la medida? ¿Cómo puedo llegar a la ventana? ¿Qué es lo que involucra ese tema? Lo mismo, acá lo puse más al centro, pero la idea es lo mismo. Tirar acá abajo, ¿cómo puedo llegar a la puerta? Tengo esta medida, ¿cómo llego a esta ventana? ¿O es la ventana de la cocina? Tengo que saber ubicarla. Recuerden, cuando ustedes están construyendo, no hay nada. Si estamos construyendo una casa de cero, no hay nada. Los que están acostumbrados saben que una zanja, después comienzan a levantarse los muros de albañilería hasta cierta altura. ¿Dónde va muro? ¿Dónde está la puerta? Precisamente las cotas van señalizando. ¿Qué distancia van? Por eso es importante que se acote bien. Cuando se generen esos problemas, como insisto, el papel aguanta mucho, aguanta errores, pero el problema es que si ustedes cometen un error en el plano, a la larga es costo de obra. Piensen eso.
ustedes como constructores van a estar desde los dos puntos de vista, elaborando o reparando planos, pero al mismo tiempo construyendo o ubicando. Si hay un error en una cota, inmediatamente, ¿qué va a generar? Un error en la construcción. Si hay una duda, inmediatamente el costo de el factor de pérdida aumenta. El porcentaje de pérdida les va a aumentar si hay una imprecisión. Por eso es bueno siempre trabajar en papel. ¿Qué los van a diferenciar ustedes de aquí en adelante comparado con un maestro o con un contratista? Fácil. Ustedes van a saber precisamente dónde están los errores, cuáles son el porcentaje de pérdida y qué porcentaje de pérdida tienen que agregar a la obra. Ustedes no van a hacer cuántos metros cuadrados hay, a 500.000 pesos el metro cuadrado, cuánto cuesta. Claro que eso ustedes lo pueden poner rápidamente. Pero si ustedes están trabajando en esto, van a saber qué porcentaje de pérdida hay, qué porcentaje de error hay, y eso mismo quizás no son 500. Está tan mal este proyecto que van a ser 600.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo de nuevo. O al revés, un porcentaje de ganancia ustedes lo pueden incrementar inmediatamente si está bien hecho el plano. Si está bien hecho el plano, ustedes pueden saber hasta el último clavo que va a entrar y que implica que de porcentaje de pérdida o de diferencia de un 4% lo pueden rebajar a un 2%. Y solamente por el dibujo. Si ustedes no analizan el dibujo previamente a ejecutar una obra o lo realizan mal el dibujo, inmediatamente ese porcentaje de pérdida aumenta porque hay un error. Y si estamos hablando claro, un tema de 3 millones, 4 millones no hay problema, pero cuando estamos hablando de una casa que estamos hablando de 50 millones a 100 millones, inmediatamente estamos hablando de que un 1%, estamos hablando ya de 1 millón de pesos o 2 millones de pesos que están perdiéndose por una mala ejecución de un proyecto. Mal acotado, mala definición. Por eso es lo que les digo, no es menor el tema. Todos los problemas se solucionan en el papel, son más baratos solucionarlos en el papel que en obra. Yo sé que como constructores muchas veces ustedes se entusiasman y empiezan al tiro, meter la mano en la construcción, meterse a construcción, meterse a construir. Pero si no manejan esto, inmediatamente la construcción se les disparan los costos y se les elevan y pueden caer. Caer en un aumento de costo y en temas de complejidades que al fin y al cabo pueden llevar a cosas mayores. ¿Cómo qué complejidad? Porque las dueñas de casa dicen, ya yo quiero construir tal cosa, y empiezan a construir. Sin proyecto, sin papel, ustedes se dan cuenta que la pérdida es mucha. Y mayormente se va a perder. Más o menos cero. Y eso es lo que van a diferenciar ustedes del resto de un simple contratista. Ustedes van a saber y exigir estos temas. Y al mismo tiempo ustedes van a saber dibujar plano. No hay problema. Preguntas, consultas. Es un poco de lo que yo les había dicho en el comienzo, pero yo creo que ya a esta altura ustedes con los planos ya se dan cuenta que cualquier detalle que ustedes hicieron implica 1 metro más, 1 metro menos de muro. ¿Cuáles son los porcentajes de error que se manejan? Ahora bien, el tema, como dije, el tema de una elevación está bien. Uno maneja las elevaciones, es para una dueña de casa, como decía un profe mío, porque es como se ve desde afuera. Lo importante es cómo es dentro. Los costos son adentro de la vivienda. Los detalles se ven desde dentro, no se ven afuera. Ustedes aquí ven la altura, ven las cercas, pueden ubicar, pueden saber cuánto hormigón hay, qué altura tiene. Al mismo tiempo, si ustedes tienen duda, se generan los cortes. Los cortes se pueden colocar en cualquier parte, por eso les dije, los cortes tienen que ser ubicados estratégicamente. No porque la norma me pide, o sea, la normativa, la ordenanza general me pide 2 cortes, yo los pongo donde quiero. La idea es que los cortes sean significativos precisamente para que la persona que esté al otro lado construyendo sepa y tenga mayor información. Como que la altura de las ventanas, la altura de las puertas, configuración, la altura interior, cómo va el radier, qué altura tiene el radier, hay relleno, no hay relleno, es piso ventilado o simplemente estamos hablando de un radier directamente a la tierra. Son cosas que en este punto, como digo, el tema del corte es mucho más importante que una elevación que no dice nada, simplemente dice cómo se ve por el frente. No es por ser despectivo, pero esa es la verdad. Simplemente dicen qué distancia están las ventanas, cómo se vería el fuera, pero no dicen nada del interior que realmente
lo que se está construyendo. Recuerden que cuando uno construye una casa, muchos venden la fachada y al fin y al cabo lo que se debe vender es el interior. Es como cuando uno quiere comprar un vaso de bebida, lo importante es la bebida, no es el vaso. Mientras más grande el vaso, es más bebida. Mientras menos, es menos bebida. Aquí lo que importa es lo que está adentro de la vivienda. Por eso el corte es mucho más importante que una elevación. Lo mismo esta que lo mostramos otra vez. Los cortes son tan importantes que muestran y señalan hasta dónde llega la intervención para la obra. Aquí la intervención señala un mejoramiento de suelo, un mejoramiento para una estabilización. Se muestra y se implica, inmediatamente uno lo puede mostrar en costo, uno le eleva costos. Los cortes son importantes en las elevaciones. Los encantillones los mostramos. Los encantillones tienen esta característica. Es un gran detalle de un muro. Va seleccionando parte por parte lo que lleva. ¿Se acuerdan que lo que yo les mencioné? Cuando uno está haciendo este tipo de corte, ustedes tienen que pensar cómo se construye para ir parte por parte y así en esa misma manera que no les falte ningún material. Porque si les falta un material, inmediatamente lo que les digo, nuevamente volvemos, cuando la otra persona al frente o al otro lado o ustedes mismos estén construyendo, van a tener dudas. ¿Y va? ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que no va? ¿Cómo se coloca? Y ahora bien, cuando ustedes tienen más dudas, nos vamos casi a este nivel y ya empezamos a sacar pedazos y descuartizar, podemos decir, un estantillón. ¿Qué implica eso? Detalle de obra. Los detalles son más que nada, como digo, los detalles no son para mí normalmente. La arquitectura tiene que ver porque me importa a mí la finalidad, pero sí lo que es necesario es para cuando se está construyendo. ¿Cómo van los detalles? Lo mismo, aquí tengo un ejemplo de los detalles tipo metalcol, que es lo que harto se construye hoy en día. ¿Cuáles son los detalles? ¿Cómo van las costaneras? ¿Cómo se va distribuyendo? ¿Cómo van los clavos? Al mismo tiempo puede ser tanto en corte, en planta o en isométrica. ¿Cómo van aquí cómo va el anclado? ¿Cómo tenemos que estar amarrado, listo para llegar a poner las soleras? ¿Qué implica esto a diferencia del escantillón? Que al fin y al cabo puedo mostrar más detalles. Puedo incluso colocar la cantidad de autoperforantes que lleva, la cantidad de clavos que lleva. Puedo generar más detalles del tipo de material que estoy colocando. Se puede colocar precisamente cómo va amarrado, sobre todo los hilos americanos, cómo va el amarre, si yo quiero un amarre especial, o simplemente no va con alambre o ponemos un tensor diferente, el peso que lleva, sobre todo un detalle como este, que son de las maderas. Si nosotros colocamos un detalle de este tipo, es precisamente por algo. Aquí estamos mostrando cómo van los pies derechos en una obra de madera. Tenemos tres formas de colocarlo, tres alternativas. Depende de la finalidad, las tres son correctas, pero de acuerdo a la construcción hay una que no corresponde. Si ustedes no llevan un detalle constructivo de esto, lo más probable es que pongan algo así, que es lo más barato. Pero quizás eso es lo que no quieren y lo que necesita la vivienda es eso. ¿Por qué puede requerir uno comparado con el otro? Por el cálculo estructural que hagan. Quieren reforzar una esquina, la refuerzo ya con 4 piezas o con 3. Es diferente, tiene un costo diferente. Pero si yo quiero colocar un segundo piso un poquito más pesado, me aseguro con esta. Si es simplemente un primer piso y no hay problema, puedo colocar esa, incluso esa. Es diferente. Por eso un detalle constructivo es necesario. Estas son las cosas que uno de repente, cuando faltan un detalle, entra en duda en obra. ¿Cómo van? Y si ustedes se lo dejan al maestro, el maestro va a hacer lo más rápido, lo más barato. ¿Para qué? Porque siempre atrás. Pero si es lo más rápido, va a ser esto, ustedes quieran esto. Y si no está en detalle, el culpable va a ser la persona que hizo el plano y que no alcanzó a colocar los detalles. ¿Preguntas? Aquí lo presento como un ejemplo más que como
un tema de explicación. ¿Por qué? Porque tengo una escalera. Una escalera, yo puedo poner detalles, columnas, pero al mismo tiempo, para mí como arquitecto, con esto me basta. Pero ustedes como constructores, no. Porque yo les puedo hacer la consulta siguiente. Aquí. ¿Cómo va anclado el muro? ¿O no? ¿Sí o no? Acá yo estoy diciendo la altura que está, ni siquiera el terminal, donde va el descanso. No está explicado cómo está el muro, si es un muro de hormigón o la escalera en una de esas es madera, pensemos que es madera según lo que se ve. ¿Cómo va anclado? Eso amerita un detalle constructivo. Si ustedes lo dejan así nomás, hay mil y una forma de solucionar ese problema. ¿Cómo una solución? El muro, coloco una pieza de madera, un perno Fischer, o sea un tarugo Fischer, lo pongo con un tornillo tradicional nomás. Acá pongo esta pieza de madera y le pongo clavo. Lo más barato. Pero si estamos hablando de una casa que la señora o el caballero están pagando 600.000 pesos el metro cuadrado, esto se lo tiro por la cabeza. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo sabemos que el tarugo Fischer tiene una duración aproximadamente de 3 años, sobre todo con la carga que está recibiendo de presión, más esa pieza de madera que lo más probable que sea ni siquiera sea impregnado, porque es lo más barato, y ya inmediatamente estamos dando una durabilidad de la escalera y una materialidad cara, o sea, baratísima. ¿Es una solución? Cumple con el plano. Para mí como arquitecto cumple porque están cumpliendo esa función, pero no es lo que ustedes quieren, no va a durar mucho. ¿Cuál es la solución? Un perfil canal, un perno de anclaje, lo amarro aquí y de aquí le suelto una pletina y acá le pongo unos pernos. También está mejor solución. Pero si estamos hablando de una persona que va a pagar 5 millones por la escalera, que puede ser el caso, eso tampoco es la solución. ¿O no? Eso marca el detalle. ¿Cuál otra solución puede ser? Pongo un ángulo, perno anclaje, como esta madera, pongámosle que el tipo pagó, como que pagó unos 2 millones, le ponemos Raulí, un roble. Imagínense si acá yo lo veo con unos pernos, horrible, como terminación, ¿sí o no? Entonces, en otras palabras, tomo aquí y después saco el detalle, que el corte sería la madera, le genero un avellanado, lo saco, un perno y aquí le coloco un taponcito de madera. O masilla mágica hoy en día, pero se ve feo. Masilla mágica porque se nota, pero un tapón de madera y después lo laco. Se vería de lujo. Tenemos 1, 2, 3 alternativas de diferentes costos, diferentes valores. Si ustedes no lo dibujan, el detalle nos va a poner más barato. Denlo por hecho, porque es más rápido. Yo les digo que esto, la solución, un talugo costará, no en el home center, porque ahí cuesta 5 veces más, pero un talugo 30 pesos cuando uno lo compra. El tornillo está aproximadamente unos 6 pesos el tornillo. La pieza de madera está como a 1000 y tanto, el pedacito si es más grande, estamos hablando. En otra palabra, la solución no estamos superando los 3.000 pesos. Esta solución son los pernos de anclaje, ya estamos hablando de unos 3 pernos de anclaje, estamos hablando ya de por lo menos 6 lucas que estamos gastando solamente en los pernos, en el anclaje. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, la importancia de los detalles constructivos. Quizá en una obra tradicional, en una obra de una vivienda social no es tanto porque está archiconocida. Pero cuando ustedes están trabajando en otras partes, sin detalle, se entra en confusión y le estamos entregando la solución a la persona que lo va a ejecutar. Y la idea es que la persona que lo va a ejecutar no es precisamente un profesional. Y la responsabilidad va a ser de ustedes. Si ustedes le pasan esta escalera en proyecto, ustedes deben hacer la noche y desarrollan todos los detalles que puedan planificar. Y después van a la obra. Así se hace. Todos estos detalles ustedes tienen que verlos antes, no en obra. Porque si no van a perder tiempo. Una trasnochada y se pegan esto, inmediatamente ustedes van a tener los valores y el maestro no se les va a arrancar con los tarros. Y no es menor. Un arrancar con los tarros significaría
Si hacen este o esta solución y ustedes lo encuentran feo, es demoler, es desarmar todo y para la basura. Y de ahí viene el detalle constructivo. ¿Qué otro detalle constructivo hay? ¿Cómo va abajo? También tiene que firme abajo. Otro detalle. ¿Cómo van los peldaños? Lo mismo que dije, puedo poner vivienda social, uno pone la tabla, un IPV, le pone 4 clavos, unos tornillos nomás de madera con cabeza plana y está listo. Pero si estamos hablando de una escalera que estamos colocando Raúl, o sea, un tornillo cabeza plana, y le ponemos arriba una tabla IPV, aunque por más que le coloquemos laca o alguna cosa, debe ser horrible. Estos detalles constructivos importan. ¿Qué otro detalle constructivo se puede hacer? La baranda, los encuentros en la baranda. ¿Cómo la baranda va a aferrar acá? ¿Dónde va? Entonces, yo pongo precisamente pongo un detalle escalera porque muchas veces ustedes a grandes rasgos van a ver la escalera y dicen, ya está listo, estamos bien. Pero todos los detalles que les estoy mencionando es importante desarrollarlos antes de comenzar a ejecutar. Por eso es importante que ustedes aprendan a tanto los planos como hacer los detalles. Por lo mismo, si ustedes llegan con esto y le explican al maestro, no le va a entender. Si ustedes llegan, aunque sea un dibujo a mano, con alguno de estos detalles constructivos, van a ustedes tener el control de la obra. Cuando se pierde el control de la obra es complicado y por eso el dibujo, y por eso insisto, el taller de dibujo, este módulo es importante para que entiendan que todo lo que ustedes están aprendiendo de resistencia a materiales, uniones, legislación, se traduce a plano. Y si ustedes no ven cuántos planos o cuánto más puede ver aquí, están perdiendo. O sea, van a perder en plata, van a perder la constructora que ustedes están trabajando, van a perder porque al mismo tiempo. Y si ustedes llegan a estos detalles, la pega en terreno se les va a aliviar. Preguntas, consultas. ¿Qué más podemos sacar acá? ¿Qué otro detalle puede haber acá? Yo mencioné 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál? ¿Acá? ¿Qué complejidad tiene? Pero si uno que te genera una complejidad, como cresta llega arriba a la losa, si es losa, si es madera. Por eso mismo que el descanso, ¿no? De qué manera la van a afianzar a la losa. Lo que pasa es que si tú te apoyas en el descanso es más fácil, pero si el descanso en la losa es más diferente. Porque la losa, de hecho, si tú le pones un perno de anclaje muy grande, lo voy a reventar. Porque recuerda que los pernos de anclaje la tiran y se expanden adentro. En el muro no tiene problema porque la expansión difícil que arranque es eso. Pero en una losa, puesta en ese sentido, la voy a reventar. Entonces, pues tiene esas complejidades. ¿Qué otro detalle puede haber? La misma altura del descanso, ¿no? Así que pueden... ¿Pero en qué sentido? Lo que pasa es que estamos hablando de detalles constructivos. La altura no es tanto, porque al fin y al cabo lo que sí puede ser, no sé, porque la altura es arquitectónica, tú sabes la altura, pero constructivamente hablando la altura no te va a decir mucho. Lo que sí te va a decir es el encuentro. ¿La unión de la baranda, puede ser? ¿El fierro ¿Sí? por la baranda? ¿Eso? Sí. Porque al fin y al cabo yo quiero que se vea o no se vea para arriba. El diseño de los balaustros, si son forjados, son soldados. Tenías razón. Ese detallito no es menor. Porque normalmente estos trabajan con la forja, los tuercen y le dan figura. Que son perfiles, no son tubulares, son llenos. Normalmente son cuadrados para poder escurrir. ¿Sí? Ven que es un tema que no es menor el tema de los detalles constructivos. Todo lo que estamos mencionando son, ¿por qué? Porque uno tiene que pensar y dudar y construir virtualmente lo que está ahí. La nariz de la huella, la forma del diseño de la nariz de la huella. Sí. Y también cómo van las limones, porque no se notan ahí. El pasamano, claro, porque el pasamano puede ser... La forma que tiene. Sí, el corte y al mismo tiempo se prueba. Yo quiero que se entiendan esto. ¿Recuerdan cuando la primera prueba les dije detalles constructivos de escalera? A esto me refiero. Y yo les decía, los detalles constructivos tienen que ver con lo que ustedes están estudiando.
con la construcción más que con la arquitectura. ¿Y qué tiene que ver? Con estos temas que quedan inconclusos en un plano general, no se ven. Pero en el momento de construirlo, que es cuando ustedes van a supervisar, se dan cuenta de estos detalles. No, usted maestro me hizo mal, ¿por qué? Porque está mal puesta la baranda, el pasamano, a la altura del pasamano está mal, el encaje, ¿sabe qué más pasó la mano? Y de hecho tiene que ser de tal forma y está de otra, me lo puso al revés. Esos detalles constructivos son los que ustedes realmente tienen que ver en obra. Por eso es importante que ustedes lo manejen. Más que yo. Porque al fin y al cabo a mí me importa, como arquitecto, esta terminación. Que me quede así. Y así van a llegar mis colegas, si son así. Y nada más. Y el problema de cómo construirla va a ser de ustedes. Ustedes van a ser los vínculos entre lo proyectado, la intención de construir, y la obra. Entonces tienen que traducir la intención en materialidad. Y esa es la materialidad que son los detalles constructivos. Cómo materializo estos problemas y encontrarme con los problemas antes de llegar a la obra. ¿Alguna pregunta? Por último, con respecto a esto, lo mismo, los detalles constructivos, como les dije, pueden ser tomados como cortes, como plantas o como isométricas. Va a depender de lo que cada uno quiera mostrar en terreno. La idea es que los detalles constructivos sean claros, precisos. Por eso estamos normalmente cuando trabajamos con un detalle constructivo, para que logremos ver cómo va el perno, las dimensiones de eso. Normalmente en arquitectura, en trabajos de arquitectura, estamos hablando de escala 1.10, 1.5. O sea, dibujos que hasta uno puede ver el detalle del tornillo a veces. Por lo que se dibuja el detalle del tornillo. Cuando estamos trabajando otras cosas, otros objetos, puede llegar a incluso 1:1. Preguntas, consultas, porque de esto más o menos va a tratar lo que les voy a mandar como tarea con nota, como trabajo con nota. Porque ya ustedes me di cuenta que la gran mayoría ya está manejando claramente lo que corresponde a trabajo con escuadra, regla, se manejan ya más o menos bien con el escalímetro, solamente que no confían en él, porque me di cuenta que estaban aproximadamente y dudan cuando colocan una línea, dudan de dónde parte el cero, dudan de dónde, cuántos son 3 metros, pero ya lo manejan. Por eso, este es el momento de preguntar, esta es la última instancia. Digo, de aquí en adelante vamos a hablar solamente de AutoCAD, y para aprender AutoCAD es partir, es lo mismo que hicimos desde el comienzo del módulo. Partir como si ustedes no supieran dibujar a lápiz, desde tomar el lápiz, acá vamos a partir precisamente de qué consiste el fondo de AutoCAD, cómo se tira líneas, y de eso vamos a partir. Profesor, los detalles constructivos, o sea, lo que se ve más, o sea, los detalles constructivos son, por ejemplo, la calidad del tornillo, de lo que se va, cómo se va a realizar esa parte, o la forma, o la madera, qué tipo de madera, o qué tipo, las dimensiones. A ver, silencio por favor. Los detalles constructivos tienen que ver precisamente con eso. Yo en el detalle constructivo puedo colocar hasta el detalle de la marca del perno anclaje que quiero colocar. ¿Por qué? Porque este perno no me gusta y me gusta otro. O simplemente, ¿sabes qué más? En vez de un perno anclaje, yo creo que no me manejo bien en el tema de resistencia, así que me aseguro, pongo un hilo, las medidas del hilo, la calidad, y al mismo tiempo con un cicadur hasta la marca, y lo relleno con cicadur y le chanto y me queda firme. Todo el detalle, uno incluso puede colocar hasta el sentido de la veta de la madera como quiera que vaya. ¿Por qué? Porque normalmente el tablón uno dice ya lo ocupo en el sentido normal, largo. Pero puede ser que de repente diga, ¿sabes qué va? Esto es tan caro y la dueña de casa no le gusta eso, le gusta ver como si esto fuese una pulgada maderera, le gusta ver esta parte. ¿Sí o no? Hay gente que le gusta ver el corte de la madera, no las líneas, no el corte, sino le gusta ver no las vetas, sino el corte en rodaja. El anillo. ¿Y qué es lo que pasa? En un último caso quizás, en vez de hacer un poste, voy a tener que cortar y pegar varios pedacitos
Y ahí yo puedo sentir, en el detalle constructivo, si yo quiero mostrar los anillos y que se vean bonitos, porque hay gente que así, tengo que colocar hasta el sentido de la madera. El detalle constructivo va todo. El tipo de tornillo, el tipo de tarugo, la altura, las dimensiones, características, todo va. Materialidad e importa porque al fin y al cabo, como dije, el detalle constructivo es para solucionar y generar el nivel de complejidad que tiene, por lo cual, si yo lo resuelvo en el papel, no voy a tener problemas. Mientras más detalles tengo en detalle constructivo, está mejor. Porque recuerden, eso es precisamente para cuando se está construyendo, no entre en dudas cómo va, como en tierra, incluso si uno coloca un clavo lancero o un tornillo lanceado y lo avellana, tiene que mostrar en el dibujo que está avellanado, más o menos a qué profundidad, precisamente para que no generen los problemas del terreno, estar viendo y después me pasé de largo y ya eché a perder la pieza de madera o eché a perder la pieza de metal. Si va con golilla, si va con doble golilla, golilla de presión, golilla que todo tiene que ir. Hasta incluso lo que pasa normalmente cuando se coloca un tema en espacios públicos, que uno coloca el tornillo, va la tuerca, pone el tornillo y normalmente tiene dos posibilidades. Pinchar el tornillo arriba o abrirlo, o romper el hilo, precisamente para que no se roben las torcas, porque si roben las torcas después se roben el aparato. Hasta eso, la forma ustedes lo pueden colocar. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Los detalles constructivos. Las escalas, insisto, la escala va a depender precisamente de qué es lo que quiero mostrar. Si yo quiero mostrar un detalle de esto, incluso no voy a llegar a escala 1 a 1 para que se note claramente cómo va. Pero no es tan preciso porque 1 a 1 queda muy grande. Pero si una vez que requiere, lo coloca. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el cantillón? Ya, el escantillón tiene que ver con respecto al muro. ¿Solamente como obra gruesa una cosa? No, es un escantillón. Un escantillón, en otras palabras, es el muro completo y uno intenta detallar todo. El detalle constructivo tiene que ver. Uno puede hacer un detalle constructivo del escantillón, sí, no puede ser este. El detalle de fundación es que es el más tradicional. Pero el detalle constructivo va un poquito más allá que el escantillón. El escantillón está mostrando el muro como ha desarrollado. Pero a diferencia de esto otro, que no puedo mostrar cómo van las piezas. Porque es un detalle tipo, es un corte tipo. El detalle constructivo precisamente muestra lo que no alcanza a mostrar en otros planos. Las dimensiones con que va puesto. Es que esté muy ocupado, en serio. Este tema no es menor el tema del encuentro de las palos, de la estructuración, o sea, de los pies derechos en una bien de madera. Porque normalmente se hace lo más barato que ni siquiera eso hace. Sacan este de acá, colocan aquí y tiran inmediatamente. Y tiene que ver mucho con respecto a lo que yo quiero hacer. Es un detalle constructivo. Lo mismo que mostré, si yo hago la escalera, yo no alcanzo con este corte o con un escantillón a mostrar todos los detalles porque van sumando mucho, igual es enredado. Entonces yo mejor hago los detalles de los puentes más complicados y como les digo, incluso esta escalera, si yo la quiero hacer presentemente, es una lámina completa para una escalera, mostrando todos los detalles posibles para poder, como digo, que no quepa duda en el momento de ejecutar la obra. Y como dije, la idea de un escantillón es precisamente mostrar cómo va, simplemente estamos hablando del muro y la cerca. No solo la obra gruesa, porque recuerden que va también colocado el estuco, el cielo, no han colocado todo ese tipo de terminaciones, el piso. Pero si yo quiero colocar un detalle de otro tema, un ejemplo, cuando estamos trabajando en un piso, cómo va con los puestos el tema del... En el cantillón yo solamente voy a ver que va el guardapolvo de cerámico. Pero quizás yo quiero un guardapolvo especial, con una forma especial, o quiero que vaya independiente. Y eso lo muestro. Un ejemplo de eso es como si yo hago ahí está. Un ejemplo que te puede mostrar en el cantillón y que no se ve y que tengo que transformar en un detalle constructivo. Lo que en los hospitales y recintos de salud, ustedes van a ver esto en un cantillón. Va en la losa, ustedes van a mostrar aquí y va a salir eso. ¿Cierto? Y aquí va a ser el superflex que está hoy en día, que se tiene que ubicar, o
no me acuerdo cómo se llama, pero al fin y al cabo es la misma cosa, pero con otro nombre más moderno, pero y la demás, este detalle. Target. Sí. Pero es súper flexi. En grande en la mira. Sí, entonces, y al mismo tiempo la gracia que tiene es que el super flexi antiguo tiene mala fama. Se mantiene mala fama por la vida social, pero al fin y al cabo la empresa se reconstruyó y va a aparecer eso. Y va a aparecer aquí ese material y va a aparecer esta medida. Pero ¿qué es la en realidad? Que esto, llevado a la realidad, en un hospital, eso tiene que haber un detalle, el cual implica que acá está el muro. Y cuando estamos hablando de hospitales, por lo menos tiene que haber unos 10 centímetros y va así. No va así. Esto tú no lo puedes ver en un escandillón, pero sí tiene que ir en este detalle constructivo. ¿Y por qué va así? Para limpieza. Porque en este intersticio se acumula basura. Y en un hospital no puede haber basura. Si uno pasa el cloro por acá, no hay problema porque va a limpiar. Por aquí siempre en esa junta se genera una diferencia de temperatura y puede acopiar y puede generar humedad, y esa humedad va a generar hongos y ya el hospital clausurado por esporas. Ese detalle constructivo no va a aparecer en el escantillón, pero sí tiene que aparecer en un detalle constructivo. Son las cosas que tú no alcanzas a mostrar en el escantillón, lo puedes sacar y ver. Pero es un ejemplo que se maneja mucho, sobre todo lo que tiene que ver con espacios de salud. Y no es menor eso, porque trabajar con esa lecera es un tema porque tienes que generar todo el reborde para que quede bien y después pegar el super flexi para que no quede con problemas. ¿Parece algún relleno? Sí, tienes que ir con relleno. Porque si tú lo dejas vacío, se va a caer algo. Recuerden que los hospitales, las camillas son pesadas, pasa una camilla cerca, lo vamos a llevar. Normalmente yeso no. Normalmente hay otras cosas, pero puede ser yeso, porque al fin y al cabo la idea es que no se salga. Pero ese detalle constructivo, ¿qué indica? La materialidad que tiene que ir ahí y todo eso. Entonces, eso que se entiende que no es lo mismo un escantillón. ¿Tiene parte del detalle constructivo? Sí, pero el detalle constructivo va un poquito más allá, que tiene que ver con los detalles que tú no alcanzas a ver y que tiene que ir sí o sí. ¿Preguntas? Y como dijimos, ese detalle va tanto en la forma, un detalle constructivo va tanto en la forma como va instalado, como en las dimensiones y materialidad. Va todo indicado, ahí donde realmente ahí donde uno mezcla peras con manzana. Materialidad, o anchura, le puede mezclar las distancias, miles de cosas puede ir en esa información. Es un poquito más desordenado el detalle constructivo en ese sentido, pero sí en el sentido de que van muchas cosas juntas y uno puede sacar líneas para entender todo y poner cotas donde sea, pero para que se entienda claramente cómo va. Profe, ese tipo de material que usted es super flexible, ¿ese se pega con el rey industrial? No, ya no se pega con ese, con otro. De hecho, tenían problemas, lo habían modificado últimamente, no me acuerdo, porque al comienzo, cuando lo empezaron a ofrecer, se vendía con un polímero de tal manera que tenía problemas con temperatura. Y si le daba mucho sol al piso, se levantaba. Tenía ese problema que tenía problemas con la temperatura, se descomponía. Pero últimamente ya no, me dijeron que los últimos 2 años ya no pasaba eso, cambiaron, y no es Amorex, quizás es Amorex, pero no es el Amorex 60 tradicional. ¿Preguntas, consultas con detalle constructivo? ¿No? Damos por cerrado entonces el tema de dibujo con el instrumento. Como les dije, yo voy a traer un control para el jueves para ser entregado el sábado. Tienen tiempo de desarrollarlo. No se lo pasen ni lo manden a hacer porque uno se da cuenta. Uno se da cuenta tanto en la letra, como se da cuenta también como en el trazo, y también uno se da cuenta en el nivel que está cada uno. Yo repito, y muchos también en la prueba se dieron cuenta, yo no evalúo mucho que se ve bonito o se ve feo. Muchos se dieron cuenta, pero este se ve más feo o se ve mejor que el mío, o se ve más feo que el mío y tiene más nota. Repito, y yo lo dije desde un comienzo, a mí el dibujo es información. Si tiene la información que yo estoy pidiendo, está bien. Si no la tiene, está mal. Por más detalle que me colocan, que sea más bonito,
está mal puesta la información, no me sirve. Así que entiendan eso. Trabájenlo, ese trabajo que les voy a mandar a hacer, lo hagan ustedes y van a entender. Yo voy a saber inmediatamente si lo hicieron o no por el tema, como les dije, de que ya uno va conociendo cómo están. ¿Preguntas? Ahora bien, esto para que vayamos metiéndonos un poco, yo doy por cerrado el capítulo 2 del módulo que corresponde a dibujo y trazado con instrumento. Ustedes ya saben lo que es una planta, cómo se hace una planta, una elevación, corte, un encantillón, detalle constructivo. Al mismo tiempo saben cómo se construyen las letras, o sea, saben escribir sobre ellos, saben cómo se nombra, saben las diferencias, saben acotar. Al mismo tiempo, el otro conocimiento que ustedes ya tienen que saber es cómo se trabaja con escalímetro, cuáles son las escalas y cuándo ocupa un tipo de escala o no. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Más o menos? 70%. Yo sé que si ustedes ven un plano, ya saben interpretarlo, ¿sí o no? ¿Sí? Chuta. Ustedes ya saben diferenciar una elevación de un corte. Ya saben cómo se lee un detalle constructivo. Saben que realmente es un detalle que puede ser referencial a un cierto obra. Ustedes sabrían ya, si están en terreno y el maestro no entiende, o ustedes no llegan en el plano, hacer un planito rápido de fundaciones. No, maestro, mira, haga esto, escabe aquí y tales dimensiones. A mano. Un planito rápido y lo pueden ver aquí. Ustedes podrían hacer un trazado de eje a mano rápidamente si es que se lo dio el plano al maestro, ¿sí o no? Ya, entonces estamos bien. Yo lo único sí que les digo, que revisen y que están fallando es el tema de las cotas. No el tema de qué es una cota, ustedes ya la manejan, casi todos ya saben cómo es una cota. El tema de los órdenes. El tema de cuál va primero, segundo, tercero y de cómo rellenarla y cómo instalarla dentro del plano, porque, como les dije, las cotas no se atraviesan de un lado a otro, sino van frente a lo que estoy mencionando. La referencia es próxima, no es lejana. Cuando me alejo, yo voy perdiendo las distancias y las dimensiones. Entonces, consultas. Voy a arreglar un poco aquí. ¿Alguna consulta antes de continuar? ¿Alguna consulta, pregunta? Ya. Como les dije, ya el próximo, ya desde el jueves vamos a estar trabajando en taller de computación. Esto va a ser nuestro comenzar permanente, que es el AutoCAD. Consíganse, bueno, yo tengo aquí algunos, lo que puedo hacer los voy a traspasar y revisen si está bien. Supuestamente el que yo tengo tiene el crack incorporado, está todo conjunto. Voy a traer otro para la próxima semana. Pero instalen el AutoCAD, porque todo lo que les estoy diciendo va a ser difícil si no lo llevan a la práctica. El AutoCAD normalmente se compone, esta es la versión más nueva. La versión antigua es un poquito, es menos gráfica que la versión nueva. Estoy hablando de la versión nueva, estoy hablando de la versión del 2006, 8 para adelante. De la versión, no estoy hablando de la antigua, estamos hablando de la anterior, hasta el 2000. ¿Qué característica tiene el AutoCAD? Es plataforma Windows, por lo cual tiene todas las salvaguardas tradicionales que trae hoy en día.
que es una pantalla, son menús colgantes, sobre todo los de arriba, estos de acá, y que se aparecen, ya no se descuelgan tanto, sino más que nada tiene que ver con respecto a la información primera. Normalmente uno trabaja, este es nuestro, lo más probable, hasta la primera nota vamos a trabajar sobre este módulo, sobre esta página de inicio. ¿Qué es lo que tiene esto? Tiene los comandos arriba, gráficamente se entiende, ustedes van a darse cuenta que la primera vez que le empiece, ustedes van a empezar después a jugar y ya no sé cuánta. Tiene abajo un menú de texto, que es importante porque va anotando, el AutoCAD tiene una característica, mientras ustedes estén trabajando, va anotando todos los pasos que ustedes están haciendo. O sea, ustedes pueden retroceder, se despliegan esta y empiezan a escarbar. No es la idea, porque si ustedes empiezan a escarbar se van a tomar más que estar retrocediendo. Pero si se puede escarbar, al mismo tiempo pueden tomar varias situaciones con respecto al menú. Y tiene una menú de funciones que son las que están acá abajo. ¿Ya? Les recomiendo cuando partan ustedes con AutoCAD, vayan a ver acá abajito, acá abajo hay una, ¿cómo se llama? Una llave dibujada. Escojan la opción de opciones que dice. ¿Por qué? Va a aparecer un menú parecido a este. Y empiecen a revisarlo. ¿Qué dice este menú? Tiene todos los ajustes de plataforma. O sea, cómo hacer que ustedes personalicen el trabajo en AutoCAD. ¿Qué van a personalizar? El color de fondo. Les recomiendo que lo cambien. Normalmente viene en tono negro. ¿Por qué no recomiendo el negro? Porque normalmente cuando uno trabaja con los colores, el negro genera problemas a la vista, porque el contraste es muy grande. Normalmente yo trabajo en tonos grises, por eso cuando usted lo haga va a estar en negro. O sea que no es que esté malo, sino que simplemente yo modifico mi plataforma de trabajo, mi plataforma de trabajo a esto. ¿Ustedes pueden modificar? ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? No importa. Ah, sí. ¿Cómo puedo grabar al profe? Espera, te voy a mostrar y después lo ves. Mire, profe. Está mal. Acá. Está malo esta cuestión. ¿Qué le puse? Se me va a la otra. Qué temporizador. ¿Memoria tiene memoria? Sí, pues. A ver, graba ahí. No sé si graba eso. Al mismo tiempo les recomiendo un tema con respecto a esto. Hay dos temas que usted, silencio por favor, tanto el fondo que es un tema estético, pero al mismo tiempo dentro de la pestaña hay dos importantes. Hay una que dice guardar como, que significa que ustedes en estos momentos, si ustedes lo guardan en AutoCAD, el archivo va a guardarlo en la versión que están trabajando. Les recomiendo guardar siempre una versión antigua. Yo, por experiencia, lo guardo en el 2000. Guardar como, y hay una opción que dice guardar siempre en una versión más antigua y guardar en el 2000, para que ustedes no tengan problemas con otros usuarios en la construcción. Y como yo les dije anteriormente, no trabaja uno solo, se trabaja con varias especialidades, y normalmente el error que cometen, sobre todo los dibujantes, tienen una mala costumbre de tener el último AutoCAD y te lo mandan en la última versión, y cuando te llega no podía abrir. Es una mala costumbre. Tiene que guardarle una versión antigua, compatible con cualquiera lector, con cualquiera persona. Por eso, cuando ustedes busquen, ¿sí o no?
Sí, es una mala costumbre, porque siempre tienen una versión nueva y después uno no puede abrirlo y tiene que estar llamando por teléfono que le cambie la versión. Y el otro, silencio por favor, y el otro también que tienen que configurar es un tema que es muy personal, que es el botón de la derecha. Configurar los botones es importante, ahorra tiempo, pero de ahí, como les digo, es el punto importante. Se puede configurar todo con esta pantalla, pero les recomiendo, métanse, escarben un poco sobre todo lo que tiene que ser, guardar como la versión, guardar cada cierta cantidad de tiempo y... Ahora bien, los comandos más importantes. Línea, círculo, polígono. Tenemos dos tipos de comandos. Tenemos los comandos que son de dibujo y los de modificación. Recuerden que vamos a trabajar en 2D, no en 3D. El AutoCAD está hecho para trabajar en 2D. Si trabajan en 3D es muy pesado el AutoCAD y es un pequeño problema. Por lo cual, línea, círculo y polígono. Comando, borrar. Está la versión inglesa acá al lado, por si acaso, por los que tienen. Erase, move, copy, rotate, mirror, extend. Que es borrar. Significa cuando uno borra, borra la línea. Cuando uno desplaza, desplaza lo que uno selecciona. Copiar, está de más decir. Copia exactamente lo mismo. Girar, simetría. Alargar, recortar, descomponer y equidistancia. Con esos comandos, ustedes pueden hacer de todo en AutoCAD. No, si vale, lo voy a mandar. Ojo, ¿por qué yo pongo esto al lado? Porque hay comandos que se llaman, ustedes pueden ir acá arriba la barra, que está línea, está círculo, están acá arriba, lo mismo que nombre, o pueden llamarlo desde el teclado, comando rápido. Por eso están estas líneas, estas letras al lado, porque uno lo llama y aprieta el enter y va a aparecer. Y también existe dentro del AutoCAD lo que corresponde a funciones. ¿Qué son las funciones? Son las teclitas de arriba del teclado que precisamente dice, cuando uno aprieta F1, por favor, es ayuda en línea. Si no lo tienen ustedes en norma, el computador, o sea, si ustedes lo compraron, esto no les va a servir. Y lo único que les va a servir es que le bloqueen el computador para ocuparlo. Obviamente suben a la nube de Autodesk y Autodesk bloquea inmediatamente el sistema. F2. El F2 sirve precisamente para esto de abajo. En esta versión aparece así. Hay otras versiones que aparecen debajo, como un renglón abajo, que es el comando de lectura. Con F2, ustedes la ventana de diálogo, la línea de comando, se aparece o desaparece. Este es súper importante que el F3. F3, ¿qué significa? Ustedes van a llamar a la función que se llamaba anteriormente snap o snap. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando usted tiene una línea y la asocian a otra línea, ustedes la pueden asociar a diferentes puntos. Porque una línea en AutoCAD tiene puntos de fin o endpoint. Perdón, cuadrado. ¿Ya? Es una referencia. Tiene una referencia que es al medio, que es un triangulito, que es el punto medio. Y ojo con lo que les digo. Cuando estoy hablando del punto final, es el punto final en AutoCAD. No es casi el final, sino es el último segmento, el último puntito de la línea. Cuando yo digo punto medio, es el punto exactamente al medio. Y si yo tiro una línea y yo quiero generar una línea acá y que me vaya este de acá, tengo otras alternativas, que es una perpendicular, que también me da la alternativa de allá. Lo puedo derivar a un punto medio, al punto final, a la perpendicular, al punto medio, al punto final. Estos temas ustedes lo pueden activar y desactivar, estos imanes que te van a traer en línea de comando, y con eso es con el F3. ¿Ya?
Es raro para los que no tienen AutoCAD y entenderlo. Pero con esta ustedes van a darse cuenta cuando lleguen y lo tengan instalado, van a empezar a apretar y se van a dar cuenta. F4, referencia a 3D. No vamos a trabajar en 3D. La idea de acá precisamente es trabajar en plano, en 2 dimensiones, con lo cual no se ocupa. F4. F4 tiene que ver con esta grilla de fondo. Colocarla o sacarla. Como le acomode más a ustedes. Ese es el F7. Ustedes aprietan el F7, aparece, lo aprietan de nuevo, desaparece. Lo mismo que pasa con todos estos comandos. El más importante de todos, el F8. F8 es la función ortogonal. ¿Cuál es la función ortogonal? Que si ustedes están trabajando, el computador, el AutoCAD no le va a permitir tirar una línea diagonal, sino línea para arriba, para abajo, para el lado, para el otro lado, pero no permite ni moverlo, ni nada que tenga que ver con una diagonal. Solamente, como dijo, en las 2 dimensiones, X y Z. Esa función se activa y se desactiva. ¿Ya? Y no confundir con la función 9, con F9, porque el F9 genera una grilla invisible de fondo en que solamente ustedes pueden pinchar los puntos de la grilla. Nada más, es una grilla de puntos invisible que va al fondo. Cuesta mucho trabajar en ella, no la recomiendo. Y muchas veces la confunden con el F8 precisamente por lo mismo, porque inmediatamente obliga a ciertos puntos, o sea, obliga a unir a unos puntos ya predeterminados. Pero el F8 no son puntos, sino son simplemente en coordenadas X y coordenadas Y. No ninguna mezcla de las dos. Y el F10 es lo que se llama polar, que tampoco se usa mucho, porque al fin y al cabo también es forzar y un diagrama de trabajo que existe. ¿Cuál es la idea? Vamos a partir con la próxima clase. Comando línea, porque la línea, como dije, es un comando que se puede trabajar de múltiples maneras y es la base del dibujo, igual como es el dibujo en tablero, es el dibujo en AutoCAD. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el círculo y el polígono no son tan utilizados, porque al fin y al cabo son preestablecidos. Cuesta trabajar con ellos, pero para todo es solamente la línea. Y la línea se comporta de diferentes maneras de acuerdo a esto. Y los comandos que más se van a utilizar van a ser, como dijo, para la próxima: borrar, desplazar, copiar, estirar, simetría y equidistancia. Sin esos, con esas funciones, ustedes ya van a poder empezar a trabajar correctamente. Como yo les decía, si ustedes se van a la referencia de objetos, en AutoCAD los objetos, las líneas, las líneas, cada tiene una simbología. El endpoint o punto final es un cuadrado, el midpoint, punto medio, es un triángulo y así sucesivamente. Ustedes pueden configurar cuáles activan o desactivan. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes no quieren trabajar con los puntos medios, pueden decir que no sé, que ese comando o esa referencia, sacarla y así no va a ir el punto medio, sino ya no va a existir punto medio. Lo mismo que la perpendicular, y ustedes eso también se configura. Pero como dije, antes de empezar a trabajar es bueno empezar lo que se llama la configuración de la plataforma, configuración del fondo, para que ustedes puedan trabajar cómodamente. El AutoCAD, como les dije, al fin y al cabo se trabaja con esos comandos básicos que les mostré anteriormente, y con esos ustedes ya podrían empezar a dibujar. Con eso se puede armar
todo lo que ustedes se imaginan, pero con el único tema que tenemos que saber las limitantes que tiene. Y con respecto, siempre todos estos comandos tienen que ir en referencia a las medidas que estamos tomando. Acá entra con mayor razón lo que les había mencionado en un comienzo. El AutoCAD no tiene metros, no tiene centímetros, no tiene milímetros, no tiene nada. Se llaman unidades, unidades de trabajo, que va a depender de cada uno de ustedes, qué es lo que quiere tomar como unidad. ¿Qué significa eso? Que si para mí yo trabajo en centímetros, yo anoto 10 y van a ser 10 centímetros, pero van a ser para ustedes. Es cosa personal. Si ustedes van a acotar, van a aparecer 10, no van a aparecer 10 centímetros, solamente 10. ¿Qué significa eso? Que para ustedes son 10 centímetros, pero para otra persona que va a estar trabajando van a ser 10 metros, 10 kilómetros, 10 milímetros. Va a depender. Esa unidad ustedes tienen que tenerla clara en el comienzo de trabajar. Las obras de arquitectura, por más que muchos colegas míos, algunos, no muchos, con pocos por suerte, trabajen en centímetros, no se trabajan en centímetros. La arquitectura se trabaja en metros. El centímetro llega a ser una unidad absurda en el sentido de que, como les mencioné anteriormente, errar un centímetro en una hora en una casa es nada, está dentro del margen de error de una construcción. Errar un metro en una casa es grave. Por eso yo les digo, la unidad de medida es la más cómoda y en la arquitectura se trabaja con metros. ¿Preguntas? Yo sé que es difícil sin computador y los que están entendiendo un poquito más, viendo cómo se maneja. Sí. Pero lo más importante, como les dije, es la base del trabajo. Al fin y al cabo, aquí ustedes van a entender. El AutoCAD de entrega es un programa de muchas funciones. Muchas y demasiadas funciones. ¿Qué significa esto? Que todos van a trabajar en forma diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos van a ocupar los mismos comandos. Para construir una línea o construir un plano, todos van a ocupar comandos diferentes y van a ser diferentes. Lo importante es que lleguen al mismo resultado. Es como en las matemáticas. Cuando una ecuación es muy compleja, y ustedes ponen a desarrollarlo, todo el desarrollo va a ser diferente. Cada uno no se va a comparar una forma de resolverlo con el otro. Pero lo importante es que el resultado final sea el correcto y el mismo. Por eso yo insisto en que estos son los comandos que más se trabajan. Poco a poco ustedes van a estar investigando y van a estar escarbando y van a ir metiéndose con el tema. ¿Preguntas, consultas? ¿Habrá algún manual para...? No lo recomiendo. ¿No? ¿Por qué? A ver, lo que pasa es que está lleno de tutoriales de AutoCAD el sistema. Y si ustedes van a darse cuenta, todos lo van a manejar de forma diferente. El AutoCAD es un tema que uno lo maneja de acuerdo a las necesidades de cada uno. Los manuales de AutoCAD intentan venderle el AutoCAD. ¿Y cómo es venderle? Que sirve con esto. Y son comandos que al fin y al cabo uno ocupa. Si ustedes en unos años más se dan cuenta que van a ocupar esto y algún otro más. Y no mucho más. Porque eso no hay que subestimar. Salvo los que hagan levantamiento topográfico, que van a ocupar toda la gama de georreferenciaciones y temas con proxy. Pero con respecto al AutoCAD, es esto. Es lo mismo que estamos hablando con respecto a lo que han aprendido hasta ahora en los tablero. Puede haber Rapidograph de todas las medidas, puede haber reglas, cerchas, todo, pero al fin y al cabo se puede hacer eso mismo con un lápiz mina, con una regla y una escuadra. Esto es nuestra regla y esta es la escuadra.
Los tutoriales es más complejo y al mismo tiempo le van a imponer una forma de trabajo de la persona que está impartiendo la tutoría. ¿Cuál es el objetivo mío? La verdad, oye, yo aprendí a trabajar en AutoCAD 13. A mí me enseñaron en el 12 y mi primer trabajo fue en AutoCAD 13. Estamos hablando del 97. Significa que uno va acomodándose al trabajo a cada uno de los tipos de AutoCAD que va trabajando. Y si ustedes me preguntan si esas clases me sirvieron, simplemente los comandos sirvieron, porque la forma de trabajar, uno aprende que son todos diferentes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como les decía, lo mismo que cuando ustedes están frente a una lámina. Parto por arriba, parto por abajo, parto por el contorno, parto por el muro, parto rellenando. Todo tiene diferentes modos de trabajar. Y de acuerdo a ese modo de trabajar es como uno va apareciendo el dibujo, va construyendo y va ocupando las herramientas. Equidistancia, círculo, va haciendo vínculos. Le digo que uno puede tomar un plano y se pueden parecer, pero si uno va precisamente al cuadro de diálogo, todos han trabajado de manera diferente. Por eso la mejor manera de aprender AutoCAD es aprendiendo cómo se mueve, o sea, cómo se configura esta parte, cómo se configuran las funciones y cómo puedo dimensionar una línea en forma rápida y certera. ¿Por qué? Porque hay una forma de trabajar, hacer una línea que es, tomo un punto, le señalo el ángulo en que tiene que dirigirse y la distancia en que va a cortar. Son como unos 3 pasos que tengo eso. Pero esa misma forma de tirar esa línea, yo puedo tirar la línea, aprieto F8, tiro la línea infinita, una línea larga. Y después con esa tiro un círculo de la distancia, lo extiendo, borro el círculo y me quedo a hacer la misma línea. O puedo tomar una línea paralela y genero una línea paralela a equidistancia, la proyecto y se acabó. Hay muchas formas de tirar dimensiones, por eso yo les recomiendo aprender a manejar la línea, aprender a manejar cómo se desplaza, cómo se borra, y uno, de acuerdo a la imaginación que uno va teniendo, va construyendo el trabajo. Por eso si ustedes van a ver un tutorial, es complejo y le van a mostrar la forma compleja y le van a intentar vender todo el AutoCAD, que es la gran maravilla. El AutoCAD no es más que un tablero digital. No es nada más que un tablero digital. Si ustedes me preguntan, ¿sirve dibujar en 3D? Yo dibujé en 3D, como digo, en AutoCAD 13, y después aprendimos otros programas y realmente el AutoCAD no está hecho para dibujar en 3D. Se le inventó dibujar en 3D, pero no sirve para dibujar en 3D. Para eso hay otros programas ya. Cada uno a su punto, y esto sirve para dibujar planos. Es un gran tablero, se extiende infinitamente para todos lados. Y eso tiene es bueno. ¿Preguntas, consultas? Bueno, yo creo que a falta de computador, yo prefiero que practiquen. No quiero poner un video porque si no están practicando, ustedes no van a entender. Así que